¿Cómo puede un muchacho vendido por su propia familia terminar gobernando la nación que lo esclavizó? La historia de José no es una fábula sobre pensar positivo. Comienza con favoritismo, odio y trata de personas. Y termina preguntando si el mal puede ser transformado sin dejar de ser mal. Génesis dedica 14 capítulos a esta historia, desde el conflicto familiar hasta la muerte de José. Es una narración continua, casi una novela antigua, y además funciona como puente. Explica cómo la familia de Jacob salió de Canaán y terminó viviendo en Egipto antes del Éxodo. José tiene 17 años cuando entra en escena. Trabaja con sus hermanos y lleva a su padre informes negativos sobre ellos. Jacob, también llamado Israel, lo ama más que a sus otros hijos y le entrega una túnica especial. El hebreo no dice con certeza de muchos colores. Probablemente era una prenda larga y ornamentada que señalaba estatus. El regalo no es inocente. Convierte una preferencia privada en una humillación visible. Los hermanos ya no pueden hablarle en paz. Entonces José cuenta 2 sueños. Las gavillas de sus hermanos se inclinan ante la suya, y el sol, la luna y 11 estrellas se postran ante él. Los sueños anuncian el futuro, pero el joven que los cuenta todavía no comprende el peso de sus palabras. Incluso Jacob lo reprende. La vocación de José aparece antes que su madurez. Saber que una vida tiene propósito no significa estar preparado para ejercerlo. Un día Jacob lo envía a buscar a sus hermanos. Ellos lo ven a la distancia y planean matarlo. Rubén intenta salvarlo y propone arrojarlo a una cisterna vacía. Después, mientras comen, una caravana se aproxima. El relato conserva variantes antiguas, menciona ismaelitas y madianitas, y atribuye distintos papeles a Rubén y Judá. Los detalles varían, pero el núcleo es brutalmente claro. José es arrancado de su casa y vendido por 20 piezas de plata. Sus hermanos toman la túnica, la manchan con sangre de cabrito y dejan que Jacob concluya que una fiera devoró a su hijo. El padre entra en un duelo que ellos observan en silencio. José llega a Egipto como mercancía humana. Lo compra Potifar, funcionario del faraón y jefe de la guardia. Génesis repite que el Señor estaba con José. Esa presencia no impide la esclavitud. Se manifiesta en la capacidad de trabajar, aprender y conservar integridad dentro de una situación injusta. Potifar descubre que el joven administra bien y pone su casa en sus manos. Pero la prosperidad sigue siendo frágil. José continúa siendo propiedad de otro. La esposa de Potifar intenta obligarlo a acostarse con ella. Él se niega por lealtad a su amo y porque considera el acto un pecado contra Dios. Cuando ella lo agarra por la ropa, José huye y deja el manto atrás. La prenda se convierte otra vez en evidencia manipulada. Primero una túnica hizo creer a Jacob que estaba muerto. Ahora otro vestido se usa para acusarlo. La mujer afirma que José intentó atacarla, invirtiendo víctima y agresor. Potifar lo envía a prisión. El texto no narra un juicio ni permite que José se defienda. Por segunda vez cae debido a una mentira sostenida por alguien con más poder. La historia no llama bendición a esa injusticia. Dice que Dios permanece con él dentro de ella. En la cárcel, el responsable confía a José a los demás presos. Allí conoce al copero y al panadero del faraón, encarcelados después de ofender a su señor. Ambos sueñan la misma noche, y José insiste en que la interpretación pertenece a Dios. Al copero le anuncia restauración. Al panadero, muerte. 3 días después ocurre exactamente así. José pide al copero que recuerde su caso y diga al faraón que fue secuestrado y encarcelado sin motivo. Pero el hombre recupera su puesto y lo olvida. Pasan 2 años completos. Esa frase desarma cualquier versión apresurada de la historia. José no sale de la cisterna y entra inmediatamente al palacio. Entre la promesa y el cumplimiento hay años de servicio, silencio, pérdida de control y la herida de haber sido olvidado. Entonces el faraón sueña con 7 vacas robustas devoradas por 7 vacas flacas, y con 7 espigas, llenas consumidas por 7 espigas marchitas.
Sus especialistas no pueden darle una interpretación satisfactoria. El copero recuerda por fin al prisionero hebreo. José es afeitado, cambia de ropa y comparece ante el rey. En Egipto existieron manuales y especialistas en sueños. El detalle pertenece a un mundo cultural reconocible. Pero José rechaza el crédito personal. Afirma que Dios puede dar una respuesta favorable al faraón. Los dos sueños comunican un mismo mensaje. Vendrán 7 años de abundancia y luego 7 de hambre devastadora. José no se limita a descifrar símbolos. Propone una política pública, nombrar administradores, reservar una quinta parte de las cosechas y construir depósitos durante los años buenos. El faraón ve en él sabiduría y capacidad de gobierno. Le entrega su anillo, vestiduras de lino, un collar de oro y autoridad sobre Egipto. José tiene 30 años. En 13 años ha pasado de hijo favorecido a esclavo, de esclavo a preso, y de preso a administrador del reino. El cargo exacto no puede identificarse con un título egipcio seguro. Génesis lo presenta como segundo después del faraón y supervisor de alimentos. También recibe un nombre egipcio, Safenat Panea, y se casa con Asenat, hija de un sacerdote de Heliópolis. Algunos significados precisos siguen discutidos. Antes del hambre nacen Manasés y Efraín. Sus nombres expresan memoria y transformación. Dios le permitió sobrevivir a la aflicción y hacerlo fecundo en una tierra extraña. José se integra en Egipto, pero no olvida la casa que perdió. Durante la abundancia almacena grano en las ciudades. Cuando llega la sequía, Egipto tiene alimento y pueblos vecinos acuden a comprar. También Canaán sufre. Jacob envía a 10 hijos al sur, pero retiene a Benjamín, el otro hijo de Raquel, porque teme perderlo. Los hermanos se inclinan ante el gobernador sin reconocerlo. José sí los reconoce y recuerda sus sueños. Tiene poder para vengarse de inmediato, pero inicia una serie de pruebas. Los acusa de espionaje, pregunta por su familia y retiene a Simeón hasta que regresen con Benjamín. Las pruebas pueden parecernos duras. El texto no las presenta simplemente como castigo, sino como una forma de revelar si los hermanos siguen siendo capaces de sacrificar a otro hijo de Raquel para salvarse. En el camino, descubren su dinero devuelto y sienten que su antigua culpa los alcanza. El hambre obliga a Jacob a ceder. Judá promete responder por Benjamín. Cuando vuelven a Egipto, José los recibe en su casa y al ver a su hermano menor, sale a llorar en privado. El hombre que controla los graneros todavía no controla sus lágrimas. José prepara la prueba final. Hace esconder una copa de plata en el saco de Benjamín y luego ordena perseguirlos. La copa aparece y el joven es condenado a quedarse como esclavo. La escena reproduce el antiguo dilema. Los hermanos pueden regresar libres abandonando a otro hijo favorito. Esta vez Judá no lo permite. El mismo hombre que propuso vender a José se ofrece como esclavo en lugar de Benjamín. Su discurso no exige recompensa. Se concentra en el dolor que la pérdida causaría a su padre. José finalmente ve una familia capaz de actuar de otra manera. Ya no puede contenerse. Ordena salir a los funcionarios egipcios y llora tan fuerte que lo escuchan fuera de la sala. «Yo soy José», dice. Su primera pregunta no es sobre la venganza, sino sobre su padre. ¿Vive todavía? Los hermanos quedan sin palabras ante quien creían desaparecido. José interpreta su camino mediante la providencia. Ellos lo vendieron, pero Dios utilizó su presencia en Egipto para preservar vidas. Esa lectura no convierte la venta en un acto bueno. Al final del libro, lo formula con precisión. Ustedes pensaron hacerme mal. Dios lo encaminó para bien. La diferencia importa. Si el crimen hubiera sido bueno en secreto, no habría necesidad de arrepentimiento, prueba ni reconciliación. La providencia bíblica no llama luz a la oscuridad. Afirma que el propósito de Dios puede atravesar decisiones humanas perversas sin absolver a quienes las tomaron. Jacob y toda su casa descienden a Egipto. El reencuentro entre padre e hijo ocurre después de décadas de duelo. La familia se establece en Gosén,
una región adecuada para sus rebaños. Así, una crisis de hambre se convierte en el movimiento que prepara el escenario del siguiente libro bíblico. Pero el gobierno de José también deja preguntas incómodas. Durante la hambruna compra para el faraón el dinero, el ganado y finalmente las tierras de los egipcios, mientras los sacerdotes quedan exentos. Después establece un impuesto de la quinta parte. Génesis describe esta concentración de poder sin ofrecer un comentario moral sencillo. La Biblia permite admirar la previsión de José y al mismo tiempo examinar sus políticas. Un sobreviviente puede convertirse en administrador competente sin que cada decisión sea automáticamente perfecta. La madurez espiritual no elimina la necesidad de evaluar cómo el poder afecta a personas vulnerables. Jacob bendice a los hijos de José, Efraín y Manasés, incorporándolos al futuro de Israel. Antes de morir, José pide perdón a sus hermanos por sus temores y reafirma que los sostendrá. Cuando él muere a los 110 años, hace jurar que un día llevarán sus huesos de regreso a la tierra prometida. La edad de 110 años era un ideal de vida plena en textos egipcios. También son egipcios nombres como Potifar y Asenat, la práctica del afeitado antes de comparecer en la corte y la importancia de los sueños. Estos detalles dan color local, pero por sí solos no establecen la fecha de los acontecimientos. No existe una inscripción egipcia que permita identificar históricamente a este José. Sabemos que pueblos semíticos vivieron y trabajaron en Egipto, y la narración contiene detalles egipcios plausibles, aunque muchos especialistas creen que su forma literaria refleja épocas posteriores. Vincularlo con los Hicsos sigue siendo una hipótesis, no una certeza. Los Hicsos fueron gobernantes de origen levantino, que controlaron parte de Egipto durante el segundo milenio antes de Cristo. La semejanza con un extranjero poderoso resulta atractiva, pero no existe ningún documento que conecte a José con ellos. Otros especialistas ven mayor afinidad con relatos posteriores sobre un sabio judío que prospera en una corte extranjera. El valor del relato no depende de fabricar una prueba arqueológica inexistente. Génesis presenta una memoria teológica y familiar sobre cómo Israel llegó a Egipto, y una profunda exploración de la providencia, la identidad, el abuso de poder, la culpa y la posibilidad de cambiar. Además, la narración conserva costuras de tradiciones distintas. Rubén y Judá cumplen papeles parcialmente paralelos, y los mercaderes reciben nombres diferentes. Lejos de arruinar la historia, esas voces muestran cómo una memoria fue transmitida, combinada y convertida en el relato canónico que hoy leemos. José salva a la familia que lo destruyó, pero la reconciliación llega después de que la verdad sale a la luz y el comportamiento cambia. Perdonar no significa negar la cisterna, significa impedir que la cisterna dicte para siempre quién será el sobreviviente. Tal vez por eso la historia sigue hablando a quienes han sido traicionados, olvidados o reducidos a una etiqueta. No promete que todo sufrimiento producirá un palacio. Afirma algo más sobrio. Ninguna etapa, ni siquiera la más injusta, tiene autoridad absoluta para decidir el final. Si este recorrido cambió tu manera de ver a José, cuéntanos qué momento te parece decisivo. La huida, la espera, el reconocimiento de Judá o el abrazo con Jacob. Y acompáñanos en el próximo viaje bíblico para seguir leyendo estas historias con fe, contexto y preguntas honestas.